Se dice Judas, versículos 17 al 23. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna. Tengan compasión de los que dudan, a otros sálvelos, arrebátenlos del fuego, compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Gloria a Dios por su palabra. Quiero enfocarme específicamente, hermanos, en los versículos 21 y 22. Los versículos 21 y 22 quiero que pongan su mirada sobre ellos. San Judas 1, 21 y 22, o versículos 21 y 22. Dice así: ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificados sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras que esperan que nuestro Salvador Jesucristo en su misericordia les conceda la vida eterna. En estos dos versículos hay tres fundamentos importantísimos en los cuales o con los cuales nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, debemos mantenernos. Tres fundamentos que cuando viene el ataque, lo que escuchábamos ahorita, que cuando viene la prueba, que cuando viene la necesidad, que cuando viene el ataque, no nos podemos olvidar. Nos tenemos que aferrar a esto. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente estamos tan enfocados en lo que me está pasando a mí, en el problema que se me ha levantado a mí, en mi familiar necesitado, en mi familia enfermo, en mi niño que tiene esto. Estamos al 100 enfocados en eso, de tal manera que nos olvidamos que esta es una exhortación a la perseverancia, porque vienen tiempos muy difíciles. Que tengamos cuidado de eso, dice los primeros versículos que leímos, que hay gente que es llevada por sus propios instintos, perversos, malos, porque no tienen el Espíritu, y vienen incluso a dividir matrimonios, a dividir iglesias, a hacer tantas cosas que van contra la fe del Hijo de Dios. Pero estos versículos que acabo de mencionar dice: ustedes, en cambio, o de otra manera, ustedes son otros, ustedes son escogidos, ustedes le pertenecen a Dios. Es algo que nunca debemos de olvidar. ¿Qué es mi pertenencia? ¿A quién le pertenezco yo? Y cuando tú te pongas atención en estos tres fundamentos sólidos, básicos, importantísimos, te vas a dar cuenta que la vida cristiana es muy hermosa en medio de cualquier cosa que estemos pasando. Y el primero que menciona aquí, que dice el apóstol: ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios. Primer fundamento es el amor del Señor. Si usted piensa que Dios le salvó, y usted sabe Juan 3:16, que es el versículo que habla que de tal manera Dios nos amó, porque por eso entregó a su Hijo, para que fuéramos salvos a través de Él, y eso ya terminó ahí. Ese es el principio de conocer un verdadero amor, un amor puro, un amor sin mancha, un amor sacrificial, un amor poderoso
Dice el apóstol, mantente en el amor, acuérdate del amor del Señor, que es poder en nosotros su amor. El Señor Jesucristo dijo que en los últimos días el amor de muchos se enfriará. Y Judas dice, mantente en el amor. No se te olvide cuánto te ama el Señor. No puedo decir cuánto me amó, cuánto me ama ahorita mismo. No importa lo que esté pasando, Él me sigue amando. No importa cuántas cosas se levanten contra mí, Él me sigue amando. No importa cuántos ataques, cuántas tentaciones, cuántas necesidades, Él me sigue amando. Por eso es importantísimo que nos mantengamos en el amor del Señor. Una de las cosas cuando nos viene un problema, vemos a una persona opaca y ese tipo de persona, aunque uno le quiera mostrar amor, se pone como un cactus. Uno le quiere mostrar amor, le quiere decir aquí estoy contigo, pero se ponen ariscos, aunque tú no le hayas hecho nada. Tú tienes el amor de Dios para compartir, pero las personas que se olvidan que Dios les ama, se ponen ariscos al amor de Dios, porque no están rechazándote a ti ni a mí, están rechazando el amor del Señor. Así somos realmente los humanos. Y el amor de Dios es algo tan maravilloso que si un día te alcanzó y te rescató de la vana manera de vivir en la que estabas y te limpió y rompió cadenas y hizo cuánta cosa por nosotros, ¿por qué no te va a ayudar en la situación que estás ahorita? ¿Por qué se nos olvida cómo actuó el amor de Dios en nosotros? Por eso Judas dice, hablando de los pésimos tiempos en los que estamos entrando, que nosotros necesitamos permanecer en el amor. No se nos puede olvidar cuánto somos amados, cuánto hemos sido amados, porque si se nos olvida no podemos dar amor. Tampoco estamos listos para recibir. Rechazamos todo lo que se llama amor. Y empezamos a convertirnos en convencionistas o convencioneros, que solamente lo que yo quiero y a mi manera, entonces estoy de acuerdo contigo. Y esos son chantajes que la gente muchas veces utiliza. Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios es puro. Y es triste no entender esta parte porque nosotros somos muy afectados. Todos tenemos necesidad de muestras de amor todos los días. Manténganse en el amor de Dios. ¿Cómo? Edificándose sobre la base de su santísima fe. Me encanta esta parte, y esta es la parte que a mí se me venía mucho, santísima fe, santísima fe. Desde la semana pasada yo traía este versículo. ¿Qué significa esto? Edificándonos en la base de la santísima fe. La vida de fe que nosotros profesamos está basada en haber oído la palabra de Dios, la cual trajo a sembrar una semilla en nuestros corazones. Pero esa fe, esa pequeña fe, debe crecer. Y cuando la fe crece, a la vez, el creyente es santificado. Por muy pequeña que sea la fe, Dios la respalda. Por poquitito que te quede, cuando estás atribulado, estás en un problema que dices, ya siento que voy a tirar todo. Por una poquitita de fe, Dios te va a respaldar. Porque Él dice que si tú le das la espalda a la fe, Él no te acepta a ti. Porque Él dice, sin fe es imposible que tú me agrades. Imposible. Utiliza la fe en el nivel o en la cantidad que la tengas, pero necesitas utilizarla. Dice que tienes que ser edificado en tu fe. Eso quiere decir, iglesia, que todos los días estamos obligados por la palabra a que nuestra fe crezca y se desarrolle.
Si yo tuve fe para salir a un viaje como el que hice, para ir a un lugar desconocido, para lo que fuera que fuera a suceder, mi fe de esa semana pasada, ayer, antier, a hoy, tuvo que haber crecido más. No puede ser posible que si usted aplicó su fe para un día creer que su amigo se iba a convertir, para un día creer que el Señor te iba a hacer libre de lo que traías, para confiar que tu familia iba a recibir a Jesucristo, ¿por qué hoy tu fe no puede actuar? Eso es incongruente. Como hijos de fe, tenemos fe porque un día oímos su palabra. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y esa palabra, no solamente yo la vi hace 42 años, por primera vez. La he oído el resto de esos años, he oído la palabra de Dios. Entonces se supone que yo debo ser una persona fuerte en la fe. Y la Biblia dice que al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. ¿Te has puesto a pensar qué tanto ha crecido tu fe? ¿Te has puesto a pensar cuántas veces tú has venido al culto de oración en fe? ¿O solamente vienes a poner una petición, pero tu fe está igual? Que tú confías que es más fácil que a través de la fe de la hermana suceda o Dios responda a la necesidad que yo tengo que a mi propia fe. Entonces, ¿por qué pides si no tienes fe? Todo en el mundo cristiano se mueve por fe. El apóstol Pablo dice, porque por fe andamos, no por vista. No es por lo que vemos, sino por lo que conocemos de Dios. Eso activa, eso mueve y eso hace acrecentar nuestra fe cada día. Y si venimos a un culto de oración, obviamente que nosotros tenemos que llegar aquí con fe, a creer que si pedimos y que si oramos es porque yo leí que hay uno que escucha la oración, porque yo leí que hay uno que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, porque yo escuché que dijo que si tú clamas, yo responderé y te enseñaré cosas grandes y profundas que tú no conoces, porque hay uno que me dijo, yo estoy contigo todos los días de tu vida, porque hay uno que dice, oren para que sus peticiones sean contestadas. Oren para que su gozo sea cumplido, porque hay uno que me dice, ora sin cesar. Con la palabra todo tiene congruencia, pero tiene que ir con nuestra fe, de acuerdo a nuestro caminar con Dios. No estamos locos ni estamos perdiendo el tiempo, por lo menos yo no. Yo me preparé con esta palabra para provocar que su fe aumente. Porque no es palabra mía, es palabra del Señor. De tal manera que estos fundamentos, que son 3, son importantísimos, que usted no puede olvidar. El primero es, tú te sueltas del amor y te sientes la persona más miserable que existe en la tierra. Pero tú te aferras al amor de Dios y dices, yo soy victorioso en medio de lo que esté pasando. Sé que hay uno que me ama en medio de la condición, su amor es más grande. En medio del problema, su amor es más grande. En medio del ataque, su amor es más grande. De tal manera que esa semilla que ha sido sembrada en nuestros corazones ha provocado una fe que debe crecer, y la fe que crece cada vez te santifica. Esa fe es la que te respalda con el Señor. La que es aprobada por Dios es nuestra fe. Después de ser, claro, probada por muchas formas, es aprobada por Dios. Lo más valioso que usted y yo tenemos es nuestra fe. No piense que son los dones. No piense que son los talentos. No piense que es lo bonito que usted habla o que yo hablo. Es mi fe. Es tu fe. Lo más valioso en el cristianismo es nuestra fe. Por eso la palabra dice que nuestra fe vence al mundo, vence todo ataque del enemigo, es nuestra fe. Que se consolide y que crece cada día es la maravillosa, la poderosa fe en Jesucristo.
Por esa razón, a las personas que estamos empezando a caminar en la fe, cuando tu fe es del tamaño de una semilla de mostaza, te empiezan a venir muchos ataques. Porque el enemigo no está buscando derribar tus dones o el puesto que tú tienes en la iglesia. Él lo que quiere es derribar tu fe. Porque sabe que derribando tu fe se va a venir para abajo tu matrimonio, se va a venir para abajo tu familia, se viene para abajo todo. El ataque más grande es contra tu fe. De tal manera que prueba de ello es que en las diferentes circunstancias se te facilita más dudar que creer. Cuando tenemos que tomar una decisión, cuando estamos frente a un problema, cuando estamos en una disyuntiva, cuando sucede algo que no me esperaba, es más fácil dudar que creer. El ataque en la mente viene fuertísimo. ¿Te pasó ese día que no sabías qué ibas a hacer? A todos nos pasa. Pero ¿qué tantos segundos de tiempo tú dejas eso en tu mente? ¿Qué tan activada está tu fe para que tú reacciones de manera positiva, obedeciendo a la fe y no a la duda? El gigante más grande y amenazante contra tu vida es la duda. Y se levanta grandísimo y te dice: tú no vas a poder, tú no sirves para eso, a ti nunca se te va a dar. Tu marido, tu mujer nunca va a cambiar. ¿Y qué hemos visto? En fe, ¿qué hemos visto? Lo contrario. Hemos visto las promesas de Dios cumplirse en nuestra vida. Hay gente que puede estar viendo la solución enfrente y no lo cree. Una persona me dijo a mí que una vez le dieron un cheque que no esperaba y no lo quería recibir. Pero no venía tu nombre, sí venía mi nombre, pero es que yo decía: ¿pero por qué? ¿Qué preguntas? Porque es tuyo. Es tuyo. Por eso la palabra dice que en el reino de los cielos solamente los valientes lo arrebatamos. Los cobardes no caben en él. No entran en él. ¿Y quiénes son los valientes? Los que en medio de tormentas y situaciones difíciles estamos aferrados a los pies del Señor y no nos soltamos, y no importa cuántas cosas los dardos del enemigo vengan y mandando pensamientos de duda, mi fe está puesta en Él, mi mirada está puesta en Él, mi amor está puesto en Él, mi servicio es para Él, la gloria es para Él, y el enemigo queda avergonzado. Qué importante, hermanos, que esto a mí me fascina. Desde la primera vez que yo leí edificados en su santísima fe, no dice en su santa fe, santísima. ¿Quién es el único que tiene el nombre de santísimo? Nada más el Señor. Ahora yo te pregunto a ti, tu fe, ¿está siendo santificada? Cada vez que yo venzo una batalla, mi fe se santifica. Yo crezco y me santifico. Pero cada vez que tú dudas, cada vez que tú le crees más a las cosas que no vienen de Dios, tu pequeña fe se va desbaratando hasta que ya no sientes nada por orar. Ya no sientes nada por leer la Biblia. Ya no te interesan estar cantando alabanzas. Y o te haces ególatra y tú eres tu propio Dios, o ya definitivamente estás rendido haciendo lo que el enemigo quiere. Qué triste es esa condición. Qué triste es la condición. Por eso la palabra dice: edificaos en su santísima fe.
Cuando vemos que la duda viene amenazante como un gigante, tú debes de decir, aquí viene un grande reto de mi fe. Entre más grande la amenaza, entre más grande el problema, mucho más grande será la victoria. Por eso mucha gente dice, bueno, ¿y por qué dicen que hay tantas promesas? Yo no veo que en mí se cumplan. ¿Cómo está tu fe? Yo no te la voy a traer. Yo te predico la palabra. En mí se cumplen, en mí se hacen. Tú eres tú y Dios. ¿Qué tanto tú edificas tu fe? ¿Qué tanto estás abrazado del amor del Señor? ¿Qué tanto estás enamorado de Cristo? De tal manera que nosotros no podemos dejar de trabajar en nuestra fe. No podemos. Porque necesitamos buscar la santidad. El Señor dijo, sean santos como yo soy santo. Y la gente dice, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Aquí está la respuesta en la siguiente, la tercera, el tercer fundamento. Dice, permanezcan o permanece en la oración, en el Espíritu, en todo tiempo. Amor, fe, oración. En todo tiempo. ¿Cómo es eso? En el Espíritu, en todo tiempo. ¿Qué significa? Simple y sencillo, estar en continua comunión con Él. En todo lo que hago, está presente. En todo lo que recibo, está presente. Sea bueno o malo, está presente. Entonces yo me mantengo orando en el Espíritu en todo tiempo. Y eso, para empezar, me da paz. Dicen las personas, es que no veo la solución. Ok, pero ¿tienes paz? Ya tienes ganado el 99.9%. Fíjate bien, tienes el problema, no ves la solución, pero tienes paz, tienes el 99.9% de la respuesta. Porque el Señor quiere guardar nuestro corazón en paz. Porque sin darnos cuenta, fíjate bien lo que te voy a decir, sin darnos cuenta, a veces nosotros estamos en guerra con Dios. Estamos en pleito con Él. La situación nos quitó la paz. ¿Y con quién vamos a pelear? ¿Con quién estamos altercando? Con Él. Con el autor de la paz, con el autor de la fe, con el autor de la santidad, con el autor del amor. Con Él. Con el que dijo, oren sin cesar. Con el que dijo, oren para que no sean tentados. Si usted se la lleva todo el día, ay, estoy feliz, y se le olvida orar, y viene el ataque, y usted está débil y no sabe qué hacer, y cae. Por eso la oración en el Espíritu es continuamente aquí. Eso no significa que tengo que estar aquí 24 horas de rodillas, pero aquí en mi espíritu yo estoy orando. Estoy cocinando, estoy orando, estoy en la casa, estoy con una persona frente a mí que no conoce a Cristo y yo estoy en el Espíritu orando. ¿Por qué? Eso es darle el primer lugar al Señor. Y de lo demás se encarga Él. Se encarga Él. Así es que vinimos aquí para ser fortalecidos en el amor, para ser fortalecidos, que sea santificada nuestra fe y para ser fortalecidos en la actitud que nosotros le ponemos a la oración. Creo que les he dicho, una vez vino una mujer en el otro edificio que estábamos y me dice, quiero que ore por mi hijo porque está muy enfermo. Y entonces era una noche de milagros, noches de gloria que tuvimos, y Dios hizo muchos milagros aquella noche. No tuvimos ningún invitado de fuera, el Señor manifestó su poder ahí. Y entonces terminamos de orar por los enfermos. Y una mujer se le desbarató un tumor que traía en la cabeza en ese momento, una bola así salida todo, y ya tenía operación, cirugía el lunes. Y eso fue el domingo, estuvimos noches de gloria, viernes, sábado y domingo, y esa persona se les desbarató. Y el lunes que la llevaron para la cirugía, dijeron ya se desbarató, no tenemos que hacer nada. Vimos muchos milagros. Y esa mujer supo
de esas noches de gloria y fue a pedir por su hijo. Y entonces yo oré, le dije sí, le dije vamos a unir nuestra fe, la suya y la mía. Y entonces yo le vi mucha duda en sus ojos, su mirada. Y le dije, ¿tú crees que el Señor lo puede sanar? Y dijo, pues sí, si usted ora. No, pero ¿tú crees? Dijo, sí. Bueno, vamos a orar. Terminé con todos los enfermos y lo oré con ella. Cuando termina el culto y nos estamos despidiendo de la gente, viene conmigo y me dice, oiga, ¿va a seguir orando por mi hijo? Por favor, siga orando por él. Entonces, ¿tú no crees que declaramos sanidad en ese momento? De acuerdo a su fe le va a ser hecho. Y qué triste es que con nuestra fe hay solución para tantas cosas, pero cuando le damos lugar a la duda, la fe ya fue estorbada y no vemos lo que según nosotros anhelamos. En todo lo que es, sea que usted lea la Biblia, sea que usted adore, sea que usted estudie, sea que usted sirva a Dios, si no lo hace con fe, lo está haciendo para usted nada más. Y para hacerlo con fe tenemos que estar orando en el Espíritu y hacerlo en el amor de Cristo, para Dios. Y si lo va a hacer para Dios, usted no tendrá ningún problema en hacerlo para sus hermanos. Hay una mujer que me dijo a mí, es que yo ya no quiero cocinar, me fastidia mucho cocinar y ya estoy harta de eso. Bueno, pero ahora que estás convertida a Cristo, cocina eso como si se lo vas a poner al Señor en el plato. Si ya lo quieres hacer para tu marido, hazlo como una ofrenda al Señor. Por favor, pero cocina. Yo creo que Dios ya no sabe qué hacer con nosotros, de veras. De veras que somos complicados. Pero Dios tenga misericordia de cada uno, ¿verdad? Entonces dice ahí a los que dudan, dice el siguiente versículo, téngales paciencia y misericordia. Porque un día tú estuviste igual. Un día yo estuve igual. ¿Sí entendemos? Pero si no estamos fuertes, ¿cómo vamos a ayudar a uno que duda? ¿Cómo? La gente tiene que ver las señales en nosotros. El inconverso tiene que ver, y aún muchos que dicen conocer a Dios, tienen que ver en nosotros las señales. Tienen que ver prodigios, milagros en nosotros, para que vean que vivimos una fe genuina y verdadera, y que se está santificando en el Señor cada día.